Bien, vamos a continuar hoy con las variables aleatorias continuas. Vamos a definir hoy lo que es el valor esperado o media, también se conoce como media, valor esperado, promedio de una variable continua, la varianza de una variable continua, y vamos a ver uno de los modelos continuos bastante utilizados, que es el modelo uniforme. Definimos la media o valor esperado o promedio de una variable continua de la siguiente manera. Se le simboliza como mu o otra forma es e de x, mu sub x o e de x. Eso le hace valor esperado o promedio de la variable aleatoria y se define como la integral desde menos infinito hasta infinito de x por la función de densidad. O sea, se multiplica x por la función de densidad. Esa integral es el valor esperado o promedio. ¿Qué propiedades tiene el valor esperado? Bueno, primera propiedad, que si tú tienes una constante, el valor esperado de una variable aleatoria que es constante es la misma constante. El valor esperado de una constante por una variable aleatoria es igual a la constante por el valor esperado de la variable aleatoria. Y en el caso de que tengamos dos variables aleatorias con la misma función de densidad de probabilidad, una variable x y una variable y con la misma función de densidad, el valor esperado de la suma es igual a la suma de los valores esperados. En realidad, esta es una propiedad más general que dice así, mire, si tú tienes el valor esperado de una constante por x, una constante 1 por x, más una constante 2 por y, eso es igual a la constante 1 por el valor esperado de x, más la constante 2 por el valor esperado de y. Eso se le llama la propiedad de linealidad del valor esperado, o se dice que el valor esperado es un operador lineal. Bien. La varianza es también un valor esperado, pero es un valor esperado no de x, sino de las desviaciones de los valores de la variable con respecto a su media al cuadrado. Es un promedio de desviaciones al cuadrado. Mire que se define como, se le simboliza como sigma cuadrado x, o también como var de x, y es la integral desde menos infinito hasta infinito de, mire, x menos mu x al cuadrado, x menos mu x al cuadrado, por la función de densidad. Entonces, que es como un valor esperado, porque acabamos de definir el valor esperado y aquí teníamos x. Ahora ya no es, esto es, mire que se parece a la fórmula de valor esperado. X por f de x de x.
ahora tenemos x menos mu x cuadrado. Es decir, que uno puede decir, bueno, esto es el valor esperado de x menos mu x al cuadrado. ¿Sí? O sea, es el promedio de las desviaciones al cuadrado. Bien. Entonces, la varianza no es más que el promedio de las desviaciones de los valores de la variable con respecto a la media al cuadrado. Bien, ¿qué propiedades tiene la varianza? Bueno, la primera propiedad es como una fórmula alternativa para uno calcular la varianza, porque a veces esa fórmula que acabo de dar acá, esta fórmula que acabo de dar como definición, a veces para calcular ese integral, a veces es más complicada y yo prefiero usar esta. Mire, que dice que la varianza es el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. El valor esperado, por definición, el valor esperado de x cuadrado es esto, ¿ves? La integral desde menos infinito hasta infinito de x cuadrado por f sub x de x. Sí. En general, cuando te manden a hallar el valor esperado de alguna función de x, por ejemplo, el valor esperado de una función de x, g de x, por definición, muchachos, es la integral desde menos infinito hasta infinito de g de x por f de x. Por ejemplo, si te dicen, hay el valor esperado de la raíz cuadrada de x, por definición, eso es la integral desde menos infinito hasta infinito de raíz cuadrada de x por f de x. Raíz cuadrada de x por f sub x de x. ¿Ya? Por ejemplo, si me dicen, hay la raíz cuadrada, hay por ejemplo, el valor esperado de e a la x. El valor esperado de e a la x. Ah, sencillo. Esa es la integral desde menos infinito hasta infinito de e a la x por f de x. ¿Ya? Eso es. Entonces, el valor esperado de x cuadrado, que es el que necesitamos por ahora, es x cuadrado por f de x. Bien, esa propiedad la vamos a estar utilizando ahorita. Ya ilustro cómo utilizamos para calcular la varianza. Otra propiedad que tiene la varianza es, mire, la propiedad de cómo es la varianza de una combinación lineal, de una transformación lineal de x. Es decir, tienes una variable x y la transformas mediante c por x más b. Le haces una transformación lineal. Esa constante c debe ser distinta de 0 para que no se anule x. Y la constante b puede ser cualquier constante positiva o negativa. Entonces, mire que dice la propiedad que eso es igual a la constante elevada al cuadrado por la varianza de x. La constante elevada al cuadrado por la varianza de x. Se pierde la constante b. Se pierde la constante b. Es decir, que la constante b ahí no está afectando la varianza de la nueva variable, de la variable transformada.
Bueno, la razón es que la constante B, el efecto que tiene en la transformación es, si la constante C fuera 1 y solo sumo B, lo que hago es trasladar los datos. Imaginemos que tengo los datos. Entonces, cuando yo le sumo una constante B a esos datos, el efecto que tiene B, bueno, digamos que aquí está el promedio. Digamos que por aquí en alguna parte está el promedio de ellos. Entonces, cuando le sumo B, el efecto que tiene B sobre los datos es trasladarlo para arriba o para abajo. O sea, si yo le tengo los datos aquí y le sumo una constante B positiva, lo que le hago a los datos es esto. Los traslado, pero la posición entre ellos no cambia. La posición relativa de ellos no cambia. Entonces, el promedio sí se ve afectado, aumenta. Pero la varianza, recuerden que es una medida de la posición relativa de ellos con respecto a la media, no cambia. Si le sumo una constante negativa, una constante B negativa, lo que hago es trasladarlo hacia la izquierda, pero la posición de ellos, no, entre ellos, no se ve afectada, no cambia. Por eso la varianza no cambia. Cuando lo multiplico por una constante a la X, es así, esa constante a multiplicarle a X por una constante, eso sí afecta la posición de los datos unos con respecto a los otros, y ahí sí se ve afectada la varianza. Y se ve afectada, la afectación es que se ve multiplicada por C cuadrado. Si esa constante es mayor que 1, aumenta la varianza; si es menor que 1, disminuye la varianza. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Con la misma función que traigo desde la clase pasada, si tenemos una variable aleatoria cuya función de densidad es 3/8 de x cuadrado para x entre 0 y 2, entonces me piden calcule el valor esperado de x. ¿Listo? Eso por definición, es la integral desde menos infinito hasta infinito de x por f sub x de x. Bien. Recuerde, como la función está definida como 0 fuera del intervalo 0,2 y 3/8 de x cuadrado en el intervalo 0,2, entonces esto hay que partirlo desde menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Entonces, esto sería, mire, la integral esto sería igual a la integral desde menos infinito a 0 de x por f sub x de x más la integral de 0 a 2 de x por f de x más la integral de 2 a más infinito de x por f sub x de x. Bien, recuerden, de menos infinito a 0, la función vale 0. De 2 a más infinito, la función vale 0. O sea que esto valdría 0 y esto valdría 0.
Bien, entonces solo nos queda esta integral, la integral de 0 a 2 de x por la función en 0,2 que vale 3 octavos de x cuadrado. Entonces aquí sería 3 octavos de x cuadrado de x. Ese 3 octavos puede salir de la integral, es una constante, 3 octavos por la integral de 0 a 2 de x por x cuadrado da x a la 3 de x. Recuerde que ahí tengo la integral de x a la 3. Esa integral, no se le olvide, la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. En este caso el n es 3, sería x a la 4 sobre 4. Entonces sería 3 octavos de x a la 4 sobre 4 evaluando de 0 a 2. Recuerda, cuando digo evaluando de 0 a 2 es, primero coloca 2 menos, coloca 0, donde está x. Sería a 3 octavos sería 3 octavos 3 octavos de, multiplico aquí, primero 2 sería 2 a la 4 menos, esto va sobre 4, menos 0 a la 4. Entonces igual, sería 3 octavos que multiplica a 0 a la 4 es 0, 2 a la 4. Voy a dejarlo indicado 2 a la 4 sobre 4. 2 a la 4 sobre 4. Mire, aquí en este 4 hay 2 a la 2. 2 a la 2. O sea que ese 4 lo puedo cancelar acá y me queda 2 a la 2 en el numerador. O sea, porque ahí lo voy a cancelar con, mejor dicho, mire. Esto, vamos a hacerlo así. 3 octavos, 2 a la 2 por 2 a la 2 sobre 4. Este se va con este y me queda 2 a la 2. Y aquí en 8 está 2 a la 3. Con este y me queda un 2 abajo. 3 medios. O lo que es lo mismo, 1.5. Ese es el valor esperado o promedio de esa variable aleatoria. ¿Qué significa ese 1.5? Bueno, lo mismo de siempre. Igual como en el caso discreto. Si tú tienes una variable aleatoria que en realidad tiene esa distribución y tú mides a esa variable, tú mides esa variable y mides muchas veces y vas tomando datos de esa variable, datos que resultan de la realización de esa variable, datos y tomas muchos datos y después promedias esos datos. Ese promedio debe estar cerca a 1.5 si efectivamente la variable tiene esa distribución. O sea que ese 1.5 es el valor teórico de el promedio de los datos que se generarían por ese modelo de probabilidad. En este caso continuo. Bien, la varianza. Vamos a calcular la varianza. Mire, por definición, ¿cómo es la varianza? Por definición es la integral desde menos infinito hasta infinito de x, mire, por definición es esto, de x menos la media que acabamos de calcularla, 3 medios al cuadrado por la función de densidad.
de X. Recuerde que desde menos infinito a cero, cero, desde 2 hasta más infinito, cero, o sea que esto se reduce a la integral de 0 a 2 de x menos 3 medios al cuadrado por f sub x de x. Bien. ¿Y a qué es igual eso? Igual a integral de 0 a 2 de x menos 3 medios al cuadrado por 3 octavos de x cuadrado de x. Igual. Ese 3 octavos puede salir 3 octavos de la integral de 0 a 2 de x menos 3 medios, eso al cuadrado, por x cuadrado de x. Bueno, aquí es donde, ahí vamos por la definición. ¿Qué hay que hacer acá? Elevar al cuadrado ese binomio que sería cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y después eso distribuir el x cuadrado. Voy a seguir haciéndolo para que usted vea. Sería 3 octavos de la integral de 0 a 2 del cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 3 medios da 3. Se quedaría 3, porque 2 se cancela con el 2 del denominador, quedaría 3. 2 veces el primero por el segundo, quedaría 3x. Más el segundo al cuadrado. Es decir, 3 sería 9 cuartos. Y eso se multiplica por x cuadrado de x. ¿Ah? Y eso sería igual a la integral de 0 a 2. Perdón, 3 octavos. 3 octavos. Integral de 0 a 2. Y distribuyo el x cuadrado. Sería x cuadrado por x cuadrado da x a la 4. Menos 3x a la 3. Más 9 cuartos de x cuadrado. De x. Bien. Y ahí mire que ya yo tengo... esa integral puede entrar, es la integral de cada una de ellas. Yes. Ahí puedo seguir. Pero mire, por eso es que a mí me gusta la otra, la propiedad esta, que es la que voy a usar ahora. El valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Mire, voy a hacerla por ese lado. Para que vea que sale más sencilla la integral esa. Voy a abrir una hoja aquí. Mire, sería... ¿Qué sería la varianza de x? Sería el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x, todo eso al cuadrado. Ya esto lo tengo, esto es 3 medios. El valor esperado de x es 3 medios. 3 medios elevado al cuadrado. Bien. Entonces voy a hacer el valor esperado de x cuadrado. Mire, por definición es la integral desde menos infinito hasta infinito, pero ya usted sabe que eso al final queda de 0 a 2 de x cuadrado por 3 octavos de x cuadrado. Recuerde, este x cuadrado es porque le estoy tomando el valor esperado a x cuadrado. Y el 3 octavos es la función de densidad. Bien. Ese 3 octavos puede salir. Integral de 0 a 2 de x a la 4 de x.
Y este sería 3 octavos. La integral de x a la 4 es x a la 5 sobre 5. Sería 3 octavos que multiplica a x a la 5 sobre 5. Esto lo estoy evaluando de 0 a 2. Igual. Recuerde, cuando uno dice evaluado de 0 a 2 es reemplaza la x por 2 menos reemplaza la x por 0. O sea, 3 octavos que multiplica a sobre 5 y reemplaza la x por 2, sería 2 a la 5 menos 2 menos reemplaza la x por 0, menos 0 a la 5. Eso sería 3 octavos que multiplica a 2 a la 5. Voy a dejarlo indicado ahí. 2 a la 5 sobre 5. Listo, mire, ese 2 a la 5 se puede escribir como 2 a la 3 por 2 a la 2. Y ese 2 a la 3 se cancela con el 8. Total es que esto se cancela aquí con 3 de acá y nos queda 3 sobre 5 y aquí nos queda 2 a la 2 que es 4. 3 por 4, sí, 3 por 4, 12 sobre 5. Bien, ese es el valor esperado de x cuadrado. Ahora a eso le resto el valor esperado de x al cuadrado. Recuerde, e de x cuadrado menos e de x, todo eso al cuadrado, es 12 sobre 5 menos 3 medios al cuadrado, serían 9 cuartos. Bueno, aquí lo que toca es hacer esa operación. Sería 20 entre 5 a 4 por 12, 48. 20 entre 4 a 5 por 9, 45. Eso daría 3 sobre 20. 3 sobre 20. Esa es la varianza. 3 sobre 20. Bien. Recuerda entonces, ¿qué significa ese 3 sobre 20? Hombre, que si yo tengo datos de esa variable que tiene esa función de densidad, la varianza de esos datos debe estar muy cercana a 3 sobre 20. Voy a mostrarles, un momentico aquí voy a dejar de presentar acá y voy a presentar desde mi computador para que vea una simulación que tengo de una variable con esa distribución. Voy a presentar la pantalla del computador. Vamos a compartir la pantalla. Ya estoy presentando desde el computador. Aquí les voy a mostrar R. Y mire, aquí lo que voy a hacer es generar unos datos de esa distribución. Y voy a hacer el histograma de esos datos. Mire, los datos lucen así. ¿Ve? Ahí estoy generando unos 200 datos que tienen esa distribución de probabilidad de 3 octavos de x cuadrado. Mire, así lucen los datos. Mire que son unos datos entre 0 y 2. Ahí está. Voy a redondearlos a 2 cifras para que... Ahí está. Eso sería como una muestra tomada de una población que tenga esa distribución de probabilidad. Si yo le hago el histograma a esos datos, el histograma es este, mire que tiene esa forma
empieza bajito en 0 y va subiendo, tiene la forma esta, ¿verdad? La línea roja es la función de densidad. Recuerde que la clase pasada dibujábamos esa función de densidad y es una parábola, ¿no? Entre 0 y 2 es una parábola. Antes de 0 viene por 0, después de 2 va por 0. Entre 0 y 2 es una parábola. Note cómo el histograma se parece, ¿no? El histograma se parece bastante a esa línea roja, que es la función de densidad. ¿Cómo es la media de esos datos que yo genero de esa distribución? Mire, la media de 1,5462. La teoría dice que unos datos generados de esa variable, de una variable que tenga esa distribución, deberían tener un promedio de 1.5, es lo que acabamos de calcular. Y la varianza, mire, quedó 0.1407. A nosotros la varianza teórica nos dio 3 sobre 20, que es 0.15. Nótese cómo la varianza de los datos está cercana a la varianza teórica y el promedio de los datos está cercano al promedio teórico. Esa es la idea de esos valores teóricos, el valor esperado y la varianza. Mire, ahí está el histograma de otros datos y acabo de generar otros datos de la misma distribución. Le calculo la media 1.46, esperaba 1.5 y la varianza 0.15, 90, esperaba 0.15. Ahí le voy a pasar la función de densidad por encima del histograma. Eso es. Entonces, ese valor esperado y varianza son valores teóricos para el promedio y para la varianza de unos datos que yo recoja al medir esa variable, al registrar los valores de la variable que tenga esa función de densidad. Bien. Listo, eso era lo que quería mostrarles ahí con R. Vamos a regresar a la... No, se salió esto aquí. No. Ahorita la arreglo. Bien. Vamos a regresar a la... Bien. Listo. Bueno, ahora sí. Entonces, una vez estudiado lo que es la función de densidad, lo que es la función de distribución, lo que es valor esperado, varianza de una variable continua, vamos a mirar unas distribuciones de uso frecuente. Vamos a estudiar acá la distribución normal. Perdón, primero la distribución uniforme. Primero la distribución uniforme. Después vamos a estudiar la distribución exponencial. Después la distribución normal. Son las distribuciones continuas que más se usa en la práctica, en la vida real. Bien. Distribución uniforme. Distribución uniforme. Mire lo que dice la definición. Una variable aleatoria continua X se dice que tiene distribución uniforme. Se dice que tiene distribución uniforme en el intervalo AB, un intervalo de números reales AB, si su función de densidad, tiene esa forma. Dice, f de x es igual a 1 sobre b menos a para x entre a y b,
y 0 en cualquier otro caso. 1 sobre B menos A si X está entre A y B, y 0 en cualquier otro caso. Vamos a hacer, ¿cómo sería la gráfica de esa función de densidad? Voy a abrir una hojita aquí, por aquí, una hojita, para tratar de bosquejar una gráfica de esa función, de la función de densidad. Mire, eje X, perdón, eje Y, eje X. Digamos que acá está A, y acá está B. A y B. Entonces, mire, dice, la función de densidad es 1 sobre B menos A para cualquier X que esté entre A y B. O sea, si yo tengo un X acá, f de X vale 1 sobre B menos A. Digamos que aquí está a esta altura. Ahí está. Y aquí estaría a esta altura, sería 1 sobre B menos A. Uno sobre B menos A. Listo, esa es la gráfica de la función. Es constante en AB y tiene a una altura de 1 sobre B menos A. Y dice, por fuera de ese intervalo, por encima de B, 0. Vamos a ver, por encima de B, 0. Por encima de B, 0. Por debajo de A, 0. Ahí está. Esa es la gráfica de la función de densidad de una uniforme. ¿Por qué se llama uniforme? Por lo siguiente, mire. Vamos a tomar un intervalo cualquiera aquí. Voy a dibujarlo bien. Un momentico. Voy a hacerlo así. Ahí. Un intervalo cualquiera de un ancho específico. ¿Sí? Ese intervalo, entonces mire, podría ser aquí, no sé, digamos aquí un C y un D. Entonces, la probabilidad de que la variable esté entre C y D, recuerde que esa probabilidad es el área, ¿no? Es el área de ese intervalo. Es el área debajo de la gráfica sobre ese intervalo. ¿Ah? Listo. Si tú tomas cualquier otro intervalo que tenga la misma longitud, es decir, que tenga el mismo ancho, y lo mueves
y lo ubicas en otro lugar, la probabilidad será la misma. ¿Por qué? Porque el ancho será el mismo. Me refiero a esto. ¿Verdad? Voy a copiar y voy a pegar. Y esta es la idea, mire. Tome otro intervalo cualquiera, del mismo ancho, ojo, del mismo ancho, y muévalo. Por ejemplo, ahí, ¿cuál es la probabilidad de que la variable se encuentre en ese intervalo? La misma. En este, la misma. En este, la probabilidad es la misma. Que la variable se encuentre ahí en ese intervalo. Que se encuentre aquí, la misma. Que se encuentre ahí, la misma. ¿Por qué? El área no cambia. El área no cambia porque arriba la función es constante, la función de densidad. ¿Listo? Por eso el nombre de uniforme, porque las probabilidades de intervalos que tengan el mismo ancho, la misma longitud, es la misma independientemente de donde se ubique el intervalo. Puede ubicarse acá en la parte baja, puede ubicarse en la parte alta de la distribución. La probabilidad será la misma siempre que el ancho del intervalo se mantenga fijo. Por eso le llaman la distribución uniforme. ¿Bien? Mire, no ocurre lo mismo, por ejemplo, con esta que traemos de ejemplo. Por aquí debo tener la gráfica. Aquí voy a tomar esta gráfica. Si yo aquí copiar y me la traigo para acá para ilustrarles acá. Pegar. Mire, si yo tomo un intervalo, vamos a borrar aquí algunas cositas. Por ejemplo, aquí vamos a borrar esto, lo necesito. Miércoles, la embarré. Bueno, ahí. Entonces, mire, nótese que en esta distribución, si yo tomo un intervalo aquí, si yo tomo un intervalo aquí, no sé, un intervalo de este ancho, ¿listo? La probabilidad de que la variable se encuentre aquí en este intervalo, recuerde que está dada como el área debajo de la gráfica esa, debajo de la gráfica sobre el intervalo. Si yo muevo ese intervalo y lo dejo con el mismo ancho y lo muevo, bien sea hacia arriba o hacia abajo, la probabilidad no es la misma. ¿Por qué? Porque el área va cambiando por la forma de la distribución. Entonces, mire, a yo cambiar, por ejemplo, aquí y lo coloco aquí, y lo coloco ahí, ya la probabilidad cambia. ¿Por qué la probabilidad cambia? Porque el área cambió, porque hay más área ahí debajo que en el otro sector. ¿Listo? Y si lo muevo hacia acá abajo, también cambió. Es más pequeña la probabilidad. O sea que en esta no se cumple esa condición. Que intervalos que tengan la misma longitud van a tener la misma probabilidad. No, señor. La uniforme sí tiene esa característica. ¿Ah? Que intervalos de la misma longitud tienen la misma probabilidad. Por eso el nombre de uniforme, distribución uniforme.
Bien, vamos a mirar ahora entonces cómo es la función de distribución, la F mayúscula, para una uniforme. ¿Cómo es la función de distribución de una variable uniforme? Voy a traerme este gráfico para ilustrarle. Ahí en la presentación tengo esto que voy a hacer aquí, lo tengo en la presentación esta, bien sofisticado, con integrales y todo. Pero no, recuerde que la función de distribución lo que nos da es el área debajo de la gráfica hasta el valor donde se evalúa la distribución. Entonces simplemente tenemos que calcular es un área, obviamente para calcular área, cálculo integral sirve para eso, pero en este caso como la forma de la distribución es rectangular, tú en realidad no necesitas ningún cálculo integral para calcular esa área. Eso la puedes calcular sin necesidad de cálculo integral, simplemente conociendo la fórmula la fórmula del área de un rectángulo. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a deducir la función de distribución, pero simplemente valiéndome de de cálculo de áreas, pero usando la geometría básica que uno aprende en primaria. Entonces, vamos a ver, mire, ojo, lo que quiero encontrar es la función F mayúscula. ¿Recuerda? La F mayúscula, que la definíamos la clase pasada. ¿Cómo es la función F mayúscula? La distribución, la función de distribución para una uniforme. Entonces, mire que como la densidad está definida en 3 sectores, ¿no? Antes de A, que vale 0, entre A y B, que vale 1 sobre B menos A, y después de B, que vale 0 también. Entonces, la función de distribución va a quedar partida en 3 pedazos también. La F mayúscula, de X va a ser igual. Mire, algo si el X es menor que A. Algo si el X está entre A y B. Y algo si el X es mayor que B. Entonces vamos a ver en cada caso cuánto es que vale esa función. Bien. Listo, muchachos, mire. La primera parte, vamos a tomar un X antes de A. Cualquier X antes de A. No sé, por aquí, digamos. Un X aquí, antes de A. Entonces recuerde que esa función de distribución lo que te calcula es el área que hay debajo de la gráfica sobre el eje X, pero debajo de la gráfica de la función hasta ahí, hasta X. Que eso recuerde que nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese X. Entonces, como en ese sector antes de A, para cualquier X que tú tomes antes de A, la gráfica va por el eje, no hay área entre la gráfica y el eje. ¿Sí? O sea que ahí la función de distribución vale 0 para cualquier X menor que A. Entonces sería aquí, mire. 0 para X menor que A. Cero para cualquier X menor que A. ¿Listo? Bien, ahora vamos a mirar para un X que esté entre A y B. ¿Cuánto sería la distribución para un X entre A y B? Entonces, miren, vamos a tomar un X. Ya este X aquí no, ya este salimos de él. Ahora vamos a tomar un X cualquiera acá.
entre A y B. Cualquier X entre A y B. Entonces, ¿cuánto es la distribución ahí? Entonces, recuerde, es el área que hay debajo de la gráfica hasta ese X. Hasta ese X. Entonces, mire, el área, mire que aquí se forma una figura que es un rectángulo. Vamos a ponerle un colorcito verde. Entonces, mire, ahí, y es el área antes de X, desde menos infinito hasta ese X. Mire que la figura que se forma es un rectángulo. Recuerde que el área del rectángulo es igual a base por la altura. ¿Cuánto mide la base de este rectángulo? La base de este rectángulo mide X menos A. X menos A. Esa es la base. Y la altura es 1 sobre B menos A. O sea, esta altura es 1 sobre B menos A. Entonces, multiplico la base por la altura para que me dé el área. Recuerde que el área es la función de distribución. El área antes de X es la función de distribución. Entonces, al hacer el producto, nos quedaría X menos A que multiplica a 1 sobre B menos A. Que eso organizándolo queda X menos A sobre B menos A. Y eso sería, esa sería, se cayó la transmisión. Esa sería la distribución para cualquier X que esté entre A y B. Sería X menos A sobre B menos A si X está entre A y B. Listo. Y si X es mayor que B, vamos a tomar un X mayor que B. Vamos a borrar esta parte aquí. Ya este X no lo necesito. Ya esto no lo necesito. Ya esto no lo necesito. Y tomemos un X por acá. Un X que está por encima de B. Entonces, recuerde, la distribución es el área hasta ese X. Recuerde una cosa, entre B y X no hay área. En este sector el área es 0. En este sector por acá el área es 0. ¿Ya? Por lo tanto, toda el área está concentrada entre A y B. ¿Cierto? ¿Y cuánto es toda el área? Recuerde, toda el área es 1. Porque si no, no es una función de densidad. ¿Sí? Toda el área es 1. Entonces, hasta B ya tengo acumulado 1. Mire que el área de ese rectángulo que se forma acá, voy a dibujarlo aquí. Si tú tomas este rectángulo, ¿cuánto es el área de ese rectángulo? Área de la base, perdón, longitud de la base por la altura. La base es B menos A y la altura es 1 sobre B menos A. Cuando tú multipliques B menos A por la altura que es 1 sobre B menos A, este B menos A se va con este y eso te queda igual a 1. O sea que aquí tengo un área de 1. Listo, como el área aquí es 0 y el área para acá es 0, entonces sencillamente el área hasta X es 1. El área que hay antes de X es precisamente 1. Es decir que la función de distribución
es igual a 1, es igual a 1 si el X es mayor que B. Y ahí está, miren. Esa es nuestra función de distribución, la función de distribución para una uniforme. Aquí la tengo, ahí la deduzco también en la presentación, ahí se las dejo. En la presentación la tengo con integrales, puro metemono. En realidad no necesitas la integral. La integral es para calcular el área, pero como esas áreas son áreas de Profesor, rectángulo. Dígame. Sí, sí. eso indica que del final de donde determina el rango Z nos vale 0 y de donde comienza hacia atrás vale 0. Entre A y B vale 1 siempre. El área sí. El área. El área sí. Antes de A vale 0 porque no hay área. O sea, si tú evalúas la función de distribución en un valor antes de A, 0. Si evalúas la función de distribución, bueno, en un valor entre A y B, bueno, tienes que evaluar esa función. Y para cualquier valor que esté por encima de B, la distribución vale 1 y el área en ese sector, el área es 0. O sea, a B, ningún intervalo tiene probabilidad mayor que 0. Ninguno. A partir de B hacia arriba, la probabilidad de encontrar a la variable en algún intervalo ahí es 0. De A hacia abajo, la probabilidad de encontrar la variable ahí en ese intervalo es 0 también. ¿Listo? Y entre A y B, bueno, ahí la probabilidad sí es el área de ese rectángulo. Así es, correcto. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Mire, ahí están las gráficas. Esta es la función de densidad. La primera es la función de densidad. Densidad. Y esta es la función de distribución. Función de densidad y función de distribución. En realidad aquí, bueno, aquí me faltó una partecita como que antes de A, 0. Antes de A, 0. Entre A y B, mire que es como una línea recta. Aquí está B. Ahí va B. Entre A y B es esta línea recta. Y después de B ya se mantiene constante en 1. Esa es la gráfica de la distribución. Bien. ¿Cómo es el valor esperado? ¿Cuánto es el valor esperado y cuánto es la varianza? Es decir, el promedio y la varianza de una uniforme. Entonces, mire que dice, el promedio es A más B sobre 2 y la varianza es B menos A al cuadrado sobre 12. Vamos a mirar esa fórmula. ¿Cómo sale eso? ¿De dónde sale eso? Bueno, vamos enseguida, aprovechamos para practicar la fórmula de cálculo de valor esperado y varianza. Mire, valor esperado, entonces, tenemos una uniforme en AB. Entonces, valor esperado de X
con X uniforme en el intervalo AB. Entonces, por definición, es la integral desde menos infinito hasta infinito de X por F sub X de X. Recuerde que antes de A, 0, después de B, 0. Entonces acá nos queda simplemente la integral de A a B. La integral de A hasta B de la función de densidad ahí en ese intervalo que es 1 sobre B menos A por X. O sea, X por la función de densidad que es 1 sobre B menos A. Ese 1 sobre B menos A puede salir de la integral porque es una constante, ¿no? Mire que no depende de X, 1 sobre B menos A, y nos queda la integral de A hasta B de X de X. ¿Cuánto es esa integral? Mire, ahí tienes en realidad tienes X a la N con N igual a 1. Ponle un 1 ahí de exponente, X a la 1, que es X, o sea, el N es 1. Entonces la integral de X a la N es X a la N más 1 sobre N más 1. Como N es 1, sería 1 más 1, 2 sobre 2. O sea que la integral de X es X a la 2 sobre 2. Entonces esto nos da igual a la integral, eso nos da B1 sobre B menos A por X al cuadrado, X a la 2 sobre 2, evaluando de A hasta B. Bien. Evaluando de A hasta B. Mire, ese 2 lo puedo sacar de ahí y eso sería 1 sobre 2 que multiplica a B menos A. Y mire, cuando dicen evaluando de A hasta B es ponga donde está X, ponga B, menos donde está X, ponga A. Entonces sería B cuadrado menos A cuadrado. Listo. Oiga, por primera vez usted ve dónde se utiliza el caso de factorización. Aquel. B cuadrado menos A cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza eso? Raíz cuadrada del primero por menos raíz cuadrada del primero, del segundo. Ajá. Sí, solo eso. Esa es una diferencia de cuadrados. Recuerde, sería 1 sobre 2B menos A. Y ese B cuadrado menos A cuadrado se factoriza así, vea. B menos A por B más A. ¿Sí le es familiar o no? ¿Sí la recuerda o no? Sí, sí. En uno B se pone menos un A, menos y en B otro más se pone A. más y se pone la raíz cuadrada de cada uno. La suma por la diferencia. ¿Sí se acuerda? Bueno, listo. Bueno, si no se acordaba, ya se lo recordé. Ahí está. Se cancela ese B menos A y nos queda B más A. B más A sobre 2. Que es lo mismo que A más B sobre 2. Bien. Para la varianza, le voy a hacer un bosquejo ahí de la varianza. Para la varianza hay que saberse la fórmula hay que recordar la fórmula de cómo se factoriza una diferencia de cubos. Entonces, mire, recuerde, voy a calcular la varianza de una uniforme en AB. Entonces,
Vamos a ver. Varianza de X igual. Recuerde, voy a usar la fórmula alternativa. Que es el valor esperado de X al cuadrado menos el valor esperado de X, todo eso al cuadrado. Ya tengo el valor esperado de X, es A más B sobre 2. Entonces, por ahora me voy a dedicar a hallar el valor esperado de X cuadrado. ¿Cuánto es el valor esperado de X cuadrado? Por definición es la integral desde menos infinito hasta infinito de X cuadrado por f de X de X. Pero recuerde, eso me queda solo entre A y B, porque antes de A es 0 la función de densidad y pues después de B es 0. O sea, que la integral se me reduce a la integral de A hasta B de X cuadrado, porque le estoy calculando el valor esperado a X cuadrado, por la función de densidad que es 1 sobre B menos A, si es uniforme en AB, ¿no? Y eso de X. Listo. Ese 1 sobre B menos A sale de la integral porque es una constante, no depende de X. Y nos queda así, vea. 1 sobre B menos A por la integral de A hasta B de X cuadrado de X. Bien. Esa integral de X cuadrado, recuerden que es X a la N. Entonces, N2 sería X a la 3 sobre 3. O sea que esto es igual a 1 sobre B menos A que multiplica a X a la 3 sobre 3, evaluándola de A hasta B. Bien. Regresamos acá. Eso es, mire, 1 sobre B menos A. Y eso, evaluando de A hasta B, ¿qué significa? Reemplace a X por B menos reemplace a X por A. Entonces sería, hay un 3 ahí que no puedo olvidar, porque si se me olvido de ese 3, muertecito. Si me olvido de ese 3, muertecito. Ese 3 que está X a la 3 sobre 3. No puedo olvidar ese 3. Está aquí un 3. Bien. Dice, evalúe primero en B. B a la 3. Menos evalúe en A. A a la 3. Listo. Ahora, ¿cómo se factoriza esa diferencia de cubos? Ahí le preguntamos al doctor Google, a ver si nos ayuda. Mire, si mal no recuerdo, esto es 3 que Estoy con el multiplica. triángulo de Pascal. Sí, Con el triángulo de Pascal. sí, ¿cómo se hace? Esto sería, mire, B menos A y acá nos queda que multiplica A B cuadrado. Creo que es más AB más A cuadrado. Si mal no recuerdo. Ojo que si no es así, no nos da esto nunca. Tenemos que el valor esperado, la varianza es B menos A al cuadrado sobre 12. Mire, este se va con este. 3 veces el primero por el segundo más el quinto del segundo. Sí, yo creo que eso es, ¿no? Ahí. Listo, mire. Entonces, ¿cómo queda al final esto? Queda así, ve. B cuadrado más A por B más A cuadrado
sobre 3. Listo. ¿Eso qué es? Eso es e de x cuadrado. Eso es e de x cuadrado. Entonces, ahora dice, la varianza es, a eso réstale el valor esperado de x al cuadrado. Entonces, la varianza de x es igual a esto que me acaba de dar aquí, que es el valor esperado de x cuadrado, es b cuadrado más ab más a cuadrado sobre sobre 3 menos el valor esperado al cuadrado, que es a más b sobre 2. Todo eso al cuadrado. Entonces, mire que ahí aparece un 4 porque 2 a la 2 es 4 y ese por ese 3 da 12, por lo menos ya apareció el 2. Sí, la fórmula es el primero al cuadrado. Sí, exactamente, vamos a hacerlo, mire. B cuadrado más AB más A En cuadrado realidad es el sobre primero al 3 cuadrado más menos 3 por el primero por el 4 acá en el denominador, ¿verdad? Y acá sería A cuadrado más 2AB más B cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí para hacer la resta, 12, 3 por 4, 12, mínimo como un múltiplo, 12. 12 entre 3 a 4 por b cuadrado, sería 4b cuadrado. 4b cuadrado más 4ab más 4a cuadrado, ¿verdad? Menos. Listo. Ahora 12 entre 4 a 3. Ojo que ese menos afecta a todo. Entonces sería 3a cuadrado menos 6ab, 3 por 2, 6, menos 3b cuadrado. Y ya se me acabó la hoja. Ah, no, aquí hay. Esto es igual. Mire, aquí hay 4b cuadrado. Con 3b cuadrado me queda un b cuadrado. B cuadrado. Aquí tengo 4ab. Con 6ab me quedan 2ab negativo. O sea, me quedan menos 2ab. Y tengo 4a cuadrado menos 3a cuadrado, te queda un a cuadrado, más positivo, más a cuadrado. Y esto sobre 12. Epa, ¿y qué forma tiene eso de arriba? Esa es una diferencia de... Es el cuadrado de una diferencia. Es un cuadrado perfecto. Se factoriza así, vea. B menos A al cuadrado y abajo tengo un 12. Listo. Y esa es la varianza de una uniforme. La varianza de una uniforme. B menos A al cuadrado sobre 12. Ojo, y el valor esperado o promedio. Pero eso no tiene. Dígame. ¿No qué? No le escuché. A más B sobre 2. Eso no tiene función en R. ¿No tiene función qué? No le escuché. ¿Función qué? ¿No tiene función qué? Escríbalo en el chat porque no alcanzo, se oye entrecortado. Ah, claro, ya. Ahorita vamos para calcular probabilidad. Claro, sí, claro. Ahora les muestro cómo se calcula en R.
todas estas que vamos a ver ahora, de la uniforme, la que sigue que es la exponencial, la que sigue que es la normal, mejor dicho, todas las distribuciones que son de uso frecuente tienen su función para calcular probabilidades, la función de distribución, la función de para la función de densidad, para la función de distribución, para la función de cuantiles, es decir, dada una probabilidad, encontrar el valor X que deja una probabilidad, claro. Ya vamos allá, ya vamos allá. Vamos a hacer un ejemplo de uniforme. Se me olvidaba decirles una cosa. En la uniforme, al valor A se le conoce como el mínimo de la distribución. Al valor B se le conoce como el máximo de la distribución. Y a la diferencia B menos A, que es la base de este rectángulo, se le conoce como el rango de la distribución. Claro, recuerde que definíamos el rango como B menos A, ¿no? B menos A, perdón, el rango es el máximo menos el mínimo. Bueno, el B es el máximo, el A es el mínimo, y B menos A se conoce como el rango de la distribución. Esos son, por eso en R, cuando ahora que vayamos a calcular probabilidades de una uniforme con R, ella te pide el mínimo y te pide el máximo. Por eso me acordé que se me olvidaba decirle eso. Entonces, cuando R te pide el mínimo es A, cuando te pide el máximo es B. Bien. Vamos a mirar un ejemplo. Dice, la función de densidad de probabilidad del tiempo necesario para terminar una operación de ensamblado. Ensamblar es armar una cosa. Por ejemplo, este ratón está desarmado y yo voy a armarlo, voy a ensamblarlo. Tengo las partes separadas y voy a ensamblarlo, voy a armarlo. Bueno, le miden el tiempo que duran armando ese aparato y dice que eso es una variable aleatoria cuya función de densidad tiene esa forma. Mire, f sub x de x igual a 0.1 para x entre 30 y 40. 0.1 para x entre 30 y 40. Eso debe leerse 0.1 ahí entre 30 y 40 y 0 en cualquier otra parte. Entonces me dicen, calcule la proporción de ensambles que requieren más de 35 segundos para concluir la operación. Es decir, que el tiempo de armado sea mayor que 35 segundos. Sí, 35 segundos. Dice, obtener un tiempo X tal que el 90% de esos tiempos de ensamble excede a ese X. O sea, un X tal que el 90% de los tiempos sea mayor o igual que ese X. Y por último me dice que me piden que calcule la media y la varianza de esa variable del tiempo. O sea, el tiempo promedio y la varianza de ese tiempo. La varianza de los tiempos de ensamble. Bien, entonces miren, lo primero que tenemos que ver es que efectivamente esa variable aleatoria que es el tiempo de ensamble, el tiempo de armado, de acuerdo con esa función de densidad, es una uniforme. La razón, mire, voy a abrir una hoja aquí nueva. Me dice, entre 30 y 40, vamos a ver, vamos a hacer un gráfico aquí. Digamos que acá está 30. Digamos que por aquí tengo 30. Y por acá, digamos que aquí está 40. Y dice, entre 30 y 40 la función de densidad es 0.1. Digamos que aquí está el 0.1. O sea que la función de densidad vale 0.1 entre 30 y 40.
Ahí está. Punto 1. Bien. Por la forma de la densidad uno puede decir, nada, listo, es uniforme. Bueno, pero primero hay que verificar que la altura, esta altura sea precisamente 1 sobre B menos A. En este caso, el 40 es B y el 30 es A. ¿Cuánto es B menos A? Es 40 menos 30. ¿Eso cuánto da? 10. ¿Cuánto es 1 sobre B menos A? Sería 1 sobre 10. Y eso da 0.1. Efectivamente, este 0.1 es 1 sobre B menos A. Es decir, que efectivamente estamos frente a una uniforme. Es decir, que el tiempo de ensamblado, vamos a X igual tiempo de ensamble, creo que con Z, no, con S. X es el tiempo de ensamblado. Entonces, X tiene una distribución uniforme en 30-40. Así se simboliza, así uno simboliza que tal variable está distribuida uniforme en 30-40. Primer AB, una uniforme en AB. Bien, efectivamente, listo. Entonces, muchachos, miren, una vez sabes que es uniforme, entonces ya tienes su función de distribución y tienes su valor esperado y tiene su varianza, porque tenemos... bueno, por lo general, alguien me pregunta aquí por el chat, ¿cómo sabemos cuándo debemos usar la uniforme? Bueno, en este caso, viste que te están diciendo, tiene esta función de densidad. Entonces, mire que uno, si es constante en un intervalo, seguramente es uniforme. ¿Listo? Pero por lo general los ejercicios que vienen en los textos te dicen, no, tal variable sigue una distribución uniforme. Entonces, calcule tal cosa, calcule tal cosa, calcule tal cosa. Es decir, que ahí no vas a tener problema porque por lo general el ejercicio y el contexto del problema te dice qué distribución tiene. O sea, eso no va a haber problema con eso. Bien, mire. Entonces, si es uniforme en 30-40, ¿cómo es la distribución? ¿Cómo es la distribución? Vamos a escribirla acá. Mire, la distribución será entonces, recuerden, esta ya la tenemos, todos estos modelos tienen unas funciones de distribución y eso que tenemos que aprendernos, a medida que vamos utilizándola vamos a ir aprendiendo. Mire, la distribución, si es uniforme en el intervalo 30-40, o sea, A es 30, B es 40, entonces nosotros encontramos que para una uniforme en 30, en AB, la distribución tiene esta forma, X menos A, que es 30, sobre B menos A. B es 40 menos 30. O sea que sería X menos 30 sobre 10. Esa sería la distribución. ¿Sí que? Si X está entre 30 y 40. 0 antes de 30 y 1 después de 40. Esa es la distribución. Mejor dicho, escribiéndola estrictamente, siendo estricto sería esto. Sería algo así. Es 0 si X es menor que 30. Es
X menos 30 sobre 10 si X está entre 30 y 40. Y 1 si X es mayor que 40. Mayor estrictamente que 40. Bien, esa es. Listo. Muchachos, mire, vamos a las preguntas que me hace el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad? Dice, calcule la proporción de ensamble. En realidad ahí te está mandando a calcular una probabilidad de que el tiempo de ensamble sea mayor que 35. Entonces, mire, vámonos para acá, para la gráfica. ¿Qué es lo que me está preguntando el problema? Mire, 35 está justo en el centro entre 30 y 40. Entonces vamos a colocar aquí a 35. Ahí está. 35. Lo que te está preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo sea mayor que 35? Eso corresponde al área por encima de 35. Mire, no se necesita tanta matemática brava para darse cuenta cuánto es esa respuesta. Es el área que hay en ese intervalo de 35 a 40. ¿Quién me da la respuesta inmediatamente, sin necesidad de tanto? Alguien que se aventure. ¿Cuánto es el área de ese sector? Oh, que así. 0,5. Miguel, bien. Kevin, bien. 0,5. ¿Por qué? Porque mire que toda el área entre 30 y 40, recuerde que es 1. 35 está justo en el medio entre 30 y 40. ¿Listo? Entonces, 35 parte eso en dos pedazos iguales. ¿Sí? En dos sectores iguales. Y como todo debe medir 1, la mitad de 0,5. O sea que esta área es 0,5. ¿Bien? Sin problema. Pero bueno, si no te gusta eso así, porque muchas personas dicen, si se ve fácil, posiblemente esté malo. No. Entonces, vamos a hacerlo usando la función de distribución. Entonces, mire, lo que me está preguntando es la probabilidad de que la variable tiempo de ensamble sea mayor que 35. Bien, voy a pasarlo en términos del complemento para usar la distribución. Recuerde que la distribución me da la probabilidad de menor o igual que. Entonces voy a escribirlo así como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 35. Y eso es 1 menos, recuerde que esa probabilidad de menor o igual que me lo da precisamente la distribución en 35. O sea que esto es 1 menos la función de distribución de la variable aleatoria evaluada en 35. Y eso es igual a 1. Ahora, ¿cuánto es la distribución? Ahí la tengo ahí arribita, vea. Evaluada en 35. 1 menos, evaluada en 35, o sea, cuando X vale 35, sería 35 menos 30 sobre 40 menos 30. Entonces, 1 menos. 35 menos 30 es 5. 40 menos 30 es 10. 5 entre 10 es 1 medio. Quinta 1, quinta 2. Entonces, 1 menos 1 medio que da 1 medio. 0,5. 0,5. Bien. Eso es. Eso es. Profesor, ¿dónde sale ese 30 y ese 40? Ese es No, A y bueno, ¿dónde B. sale ese 30 más Porque bien? recuerde que tengo una uniforme en 30-40. Ese es A y B. Es una uniforme en 30-40. O sea que A vale 30 y B vale 40. Eso es. Y
acá tengo X menos A sobre B menos A. Recuerden la distribución. La distribución. X menos A sobre B menos A. Aquí la tengo. Ahí. Mire. Es X menos A sobre B menos A. Para este ejemplo, el A es 30 y el B es 40. Un uniforme en 30-40. Bien. La otra pregunta dice, obtener un tiempo X. ¿Ah? Profesor, yo digo que la forma de encontrarlo sería partir el total de los tres. Se te Yo escuchó digo que todo otra forma de entrecortado. encontrar el valor que nos piden en ese intervalo de 35 hasta 40 sería partir el 1. El 1 en dos pedazos iguales. Recuerda que toda el área es 1. Entonces, como 35 está justo en el centro, entonces 35 te parte eso en dos pedazos iguales. Y como todo tiene 1, entonces un pedazo tendrá 0.5. Eso es. Por eso es que uno puede deducir sin tanta matemática y sin tanta cosa que eso debe ser 0.5 el área que hay ahí, ¿no? Que es la probabilidad. Correcto, eso es. Mire, obtener un tiempo X tal que el 90% de los tiempos de ensamble de mayor que, dice, sea mayor que, exceda ese X. Mire, lo que nos están preguntando, lo que nos están pidiendo es esto. Voy a copiarme este. Copiar. Y voy a traerlo para acá. Pegar. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Vamos a borrar estas cositas que no necesito para ilustrar aquí qué es lo que me están pidiendo. Mire. Me están diciendo, encuentre un X tal que por encima de X tengas el 95% del área. Voy a correr un poquito este gráfico aquí para que me quede bien cuadradito. Ahí. Bien. Mire, entonces vamos a poner este X aquí. Ahí. Ahí. Listo. Me dice, consígase un X, digamos aquí, ese X, tal que el área que hay por encima de ese X esa área sea 0.95. ¿Listo? Eso es lo que me están preguntando ahí. Otra forma de ver esa pregunta es, consígase un X tal que el área por debajo sea 0.05. Perdón. No, el problema no, espérate un momentico. El problema dice 90%. O sea, aquí el problema me está diciendo 90%. O sea, me están pidiendo que busque un X tal que esto sea 0.9. Eso es equivalente a decir que antes de ese X, después de 30 y antes del X, hay 0.1. Vamos a ponerlo con un color que se vea más. 0.1. Es decir, que aquí se está formando un rectángulo. Mire, voy a resaltarlo aquí en moradito. Un rectángulo
Ahí está. Ese rectángulo. De tal manera que su área debe ser 0.1. O sea, 0.1 área hacia abajo del X o 0.90 área hacia arriba. ¿Listo? ¿Cuánto vale ese X? Entonces, mire, el área de ese rectángulo debe ser 0.1 y él tiene una altura de 0.1. La altura es 0.1. Y entonces, ¿cuánto debe ser la base para que esa base multiplicada por ese 0.1, que es la altura, te dé 0.1, que es el área? ¿Cuánto debe dar? ¿Cuánto debe ser el área? Entonces, debe ser 1, por supuesto. Debe ser 1. Para que base 1 por altura 0.1 te dé 0.1. Por lo tanto, ¿cuánto es ese X? Si aquí está 30 y esta distancia es 1, ¿quién es X? 31. Listo, esa es la respuesta. 31 es la respuesta. No, que no me gusta así porque se ve muy fácil. Bueno, vamos a hacerlo con la distribución. Vamos a hacerlo con la función de distribución. Vea, lo que te está pidiendo el ejercicio es que consigas un X, hallar un X, tal que la probabilidad de que X, la variable aleatoria, sea mayor que ese X sea de 0.9 o lo que es lo mismo. Tal manera que la probabilidad de que ese X sea menor o igual, la variable aleatoria sea menor o igual que ese X, de a 0.1. ¿Sí? Que es el área del rectangulito de acá abajo. Listo, mire, esta probabilidad es lo que te da precisamente la función de distribución evaluada en X. O sea que te están pidiendo, busca un X tal que la función de distribución evaluada ahí sea 0.1. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es la función de distribución de esta uniforme? O sea, yo necesito que la función de distribución, recuerde, X menos A sobre B menos A. A es 30, B es 40. Entonces sería X menos 30 sobre B menos A, que es 10, 40 menos 30. Sobre 10 debe darnos ese 0.1. De ahí despeje el X. Este 10 pasa a multiplicar a 0.1, o sea que 10 por 0.1 debe ser igual a X menos 30. Y de ahí paso a sumar el 30 y nos queda que X es igual a 30 o a 10. 10 por 0.1 da 1 más 30, que eso da 31, que es lo que nos dio allá geométricamente. ¿Listo? Ahí está. Esa es la segunda, la parte B. La parte C dice, calcule la media y la varianza de ese tiempo de ensamblado. Bueno, muchachos, eso es sencillo, porque ya si sabes que es uniforme, tienes una fórmula para la media y una fórmula para la varianza. Entonces, si es uniforme, el valor esperado es A más B sobre 2. El valor esperado de X es A más B sobre 2. En este caso, A es 30 y B es 40. Sería 30 más 40 sobre 2, eso da 70 sobre 2, igual a 35. Ese es el valor esperado, el promedio. Y la varianza es B menos A al cuadrado sobre 12. Es B es 40 menos 30, eso al cuadrado sobre 12. 40 menos 30 es 10 al cuadrado sobre 12, igual a 100 sobre 12. Bueno, lo que eso es. Bien, muchachos, listo, dejemos ahí. Ya se está acabando faltan 6 minutos.
La próxima clase vemos cómo, bueno, resolvemos otro problema de uniforme y vemos cómo se calculan estas probabilidades con R, ¿no? Bien, muy bien. Vamos a pasar lista. Voy a detener la grabación.